Ahora, en el tema comunicacional, iniciamos el programa analizando las 7T y cómo el ministro dice que no podemos ser independientes si no conocemos nuestra realidad. Y repito, porque es algo muy interesante. Él plantea que cómo lograr una independencia plena si no tenemos soberanía de la producción, de la discusión y el conocimiento de nuestra identidad y de la defensa de ella. Ahora les voy a poner un ejemplo. Cuando Víctor Álvarez era presidente de la CBG, ocurrieron hechos lamentables en el municipio del Callao. Un militar asesinó a un minero. Luego se armó una trifulca provocada por un medio de comunicación, una emisora radial ilegal, que era propiedad de Chancellor, y entonces se hace una trifulca en el Callao y mueren otras personas por esa trifulca. Y en ese momento estuvieron aquí todas las autoridades. Estuvo el ministro de Defensa de entonces, que era Mantinia, no recuerdo bien el apellido, era un general de la Marina. Y estuvo Víctor Álvarez, por supuesto, estuvo el gobernador, estuvo la ministra del Ambiente, que era Jacqueline Farías, y en esa oportunidad había una normativa ambiental muy estricta que prohibía la minería. Y eso provocó todos esos sucesos violentos. Luego vinieron otros sucesos violentos, ya cuando era ministro de Defensa Baduel, que murieron unos mineros que se ahogaron en el Alto Caura. Y en aquella oportunidad yo recuerdo una propuesta que yo hice al entonces presidente de CBG, Víctor Álvarez, y a la ministra del Ambiente, Jacqueline Farías. Y yo les planteaba a ellos que teníamos la necesidad de una estrategia de contenidos, de una campaña comunicacional para poder hacerle entender a los mineros la gravedad del tema ambiental. Y yo les decía que si no era un problema económico, porque había fracasado la política de estar dando cheques a los mineros, estar dando dinero pensando que era un tema económico, y que era un problema cultural, teníamos que hacer contenidos para incidir en la cultura. Esa propuesta se aprobó, esa propuesta incluso se aplaudió, pero esa propuesta nunca se ejecutó. Nunca se hizo nada. Y el problema es que comunicacionalmente estamos desconectados de esa realidad. La gente no sabe lo que está sucediendo en una mina ilegal. La gente no sabe el peligro de actuar en esa mina ilegal. Y las tragedias, lamentablemente, van a seguir ocurriendo por 3 razones. La primera, hay una crisis económica mundial, pero en Venezuela nuestra crisis económica particular está agravada por el hecho de estar sancionados y bloqueados. Es decir, que cuando hay un problema en el mundo como la pandemia, como la inflación o la baja de precios de petróleo, pues nosotros tenemos una recarga peor, que es que nos tienen bloqueados y sancionados. Entonces para nosotros es mucho más difícil afrontar esos retos, esos problemas económicos. Y los problemas económicos producen migración hacia otros países, producen trata de personas, producen esclavitud moderna, pero entre otras cosas produce una migración interna en los estados, como el estado Bolívar, que tienen minería. Y entonces van a proliferar las minerías ilegales.
Y los grupos armados delincuentes, llámese paramilitares, llámese guerrilla, que puedan tener capacidad de alguna manera de fuerza, de armas, para controlar territorios, pues van a penetrar en esos territorios para controlar minería ilegal, lo que llamamos esclavitud moderna, y de alguna manera controlar gente pobre que necesita ir a una mina para sobrevivir. Esa razón va a, de alguna manera, a permitir que siga la minería ilegal en el estado Bolívar y en todo el país y en todo el mundo. Eso pasa en todo el mundo. La segunda razón que yo veo del problema de continuar estas tragedias, no porque uno esté augurando la tragedia, es por el cambio climático. Nosotros no queremos entender que hay un cambio climático. Ahora usted ve a Puerto Ordaz totalmente nublado, como si estuviésemos en el páramo, pero sin el frío del páramo. Y resulta que es una onda expansiva de la arena del Sahara, según están informando los entes encargados del ambiente. Pero ¿por qué hablo del cambio climático? Porque el minero que está allí en las minas desde el siglo XIX tiene un conocimiento, tiene una experiencia del terreno, y él confía en todos esos años de experiencia. Pero con el cambio climático no vale toda la historia que tú tengas conociendo, porque son cambios estructurales del clima, son nuevas variables que tú no vas a comprender por muchos años y muchos ancestros que tú tengas allí en esa mina. Eso quiere decir que el comportamiento de los suelos no es igual. Algo está cambiando, el comportamiento del agua está cambiando, el comportamiento de la atmósfera está cambiando. Y ese cambio climático nos puede estar dando señales, síntomas de que vienen cambios mucho más drásticos. Imagínense la época de los dinosaurios, cómo quedaron locos todos los seres vivos que estaban allí cuando comenzó a congelarse todo el planeta, sin ton ni son. Imagínense ustedes que comience a nevar a las 12 del mediodía en Puerto Ordaz o en Maracaibo, por un efecto del cambio climático. Entonces los mineros, que cuando uno habla con ellos, que le dicen, mire, el mercurio hace daño, el ambiente, ellos dicen, eso no es verdad, porque nosotros tenemos toda una vida aquí y no nos ha pasado nada. Pero sí pasa. Pasan tragedias. Y una de esas tragedias tiene que ver con la bulla loca. Y han pasado muchas veces. Y van a seguir pasando. Entre otras razones, porque no atendemos el cambio del clima. No atendemos la necesidad y la urgencia, y es la tercera razón, que no terminamos de comprender la urgencia de la transformación ecológica, es decir, de tomarnos en serio el debate de la ecología, el debate del ambiente, porque nosotros pensamos que la naturaleza, el agua, la tierra, está allí como algo inerte, como un abstracto que nos da materia prima, que nos da riqueza para resolver problemas económicos, sacándole a la tierra el petróleo, sacándole a la tierra el oro, sacándole a la tierra el hierro, el acero o lo que sea. Pero resulta que si no entendemos que la tierra es un ser vivo, que las plantas son seres vivos, que los animales son seres vivos, que la semilla es un ser vivo, que el agua es un ser vivo, que es parte de la comunidad, entonces nosotros vamos a seguir cometiendo el error de ignorar el cambio climático y nos van a seguir ocurriendo tragedias como la bulla loca. Si uno llega con estos temas a los mineros, se ríen de ti, porque ellos tienen años explotando las minas y ellos no creen en medidas ni normativa ambiental. Ni siquiera los que tienen la mina legalmente. Imagínense los que tienen la mina ilegal. Ni los que tienen la mina legal le prestan atención a la normativa ambiental. Y el MINEC queda a la defensiva, acorralado, aislado, porque no hay manera de integrar al MINEC con otras instituciones para comprender eso.
Una de esas instituciones es el MINSI. El MINSI tiene que promover la normativa del MINEC. El MINSI es el que tiene que liderar la campaña, la estrategia de contenidos para cambiar la cultura del minero. Pero no solo la del minero, sino de la institución, de los funcionarios de la institución. Y el MINSI no lo hace, porque no tiene la logística, la capacidad de estar permanentemente informando lo que sucede allí, salvo que ocurra una tragedia como la que ocurrió. El día viernes, el gobernador de la entidad, Ángel Marcano, ofreció una rueda de prensa haciendo un balance de la tragedia de la Bulla Loca. Luego, el director nacional de Protección Civil anunció que la cifra de heridos había aumentado a 36. Esa información fue publicada el día de ayer. El gobernador asegura que oficialmente hay 16 fallecidos, 36 heridos, y estos 16 fallecidos, la cifra, porque en los medios internacionales usted, por ejemplo, CNN tiene una noticia en la que habla de más de 100 cadáveres, pero resulta que no hay desaparecidos reportados. Entonces, de allí sale la cifra de 16. Han seguido buscando, no han encontrado más, pero seguramente si encuentran otro cadáver, será una persona que nadie conocía, que nadie la está reportando como desaparecida. Y en la minería ilegal hay mucha gente así, gente que está huyendo, gente que nadie sabe ni siquiera que está allí. Bueno, es una tragedia. El tema pasa por lo comunicacional, pasa por lo cultural, porque si usted ve en el reportaje de la periodista de Telesur, la gente no quiere salir de la mina, la gente conoce el riesgo, la gente no tiene ni idea de cambio climático, no tiene ni idea de normativa ambiental, de para qué son las normativas ambientales, subestima eso, y entonces es un problema de formación, un problema cultural, un problema comunicacional, un problema educativo. Aquí se habló de enseñar a los pueblos mineros a coser, a mecánica, para que se dedicase a otra cosa, pero eso no es así como por decreto. Y yo estoy seguro que tras esas minerías ilegales hay mucho dinero, hay delincuencia organizada y hay esos crímenes de los que habla el fiscal superior del Estado Bolívar, Orlando Alcalá, del crimen de la trata de blancas, de la esclavitud moderna y de la prostitución. Todo eso está relacionado. No hay que ser muy erudito, muy investigador en la materia para sospechar que eso está sucediendo. Y por eso yo digo, urge el debate de la transformación ecológica. Es el debate que yo veo más débil, o por lo menos es del que se ha hablado menos en los medios de comunicación nacional. Y por eso tenemos invitada a Lenny Rincón, de la consultora ambiental Proingan Rincón. Ellos son expertos en los trámites de permisología ambiental para toda obra de construcción civil, pero también para el tema de la reforestación, para el tema de la minería, etc. Y con ella teníamos otros invitados, pero por agenda de trabajo no pudieron llegar. Y quisimos invitarla porque como expertos en trámite de permisos ambientales es necesario que todos conozcamos por qué esas normativas ambientales y por qué yo advierto que va a ocurrir nuevamente otra tragedia como la Bulla Loca, porque no hemos internalizado la importancia de la normativa ambiental. Y eso sucede porque prevalece más el interés económico de encontrar oro que de la protección del ambiente, incluso de la vida humana. Es un problema grave
de reeducación que tenemos que hacer en el territorio, sobre todo en los estados mineros. Buenos días, Lenny, ¿cómo estás? Hola, buenos días, David. Bien. ¿Cómo estás tú? En el programa pasado, que tuvo mucha sintonía y mucha inquietud de la gente, tocamos, pero no a profundidad, la importancia de las normativas ambientales del MINE, pero no profundizamos en el tema minero. Y el tema minero es un dolor de cabeza en el estado Bolívar. Cada cierto tiempo ocurre una tragedia de esta, cada cierto tiempo ocurre un hecho de violencia relacionado con la minería ilegal, y es muy difícil para el Estado. Imagínense ustedes esos organismos de seguridad, un militar que le está diciendo a ellos, ¿quién se quiere ir de aquí? ¿Quién se quiere ir? No, que se tienen que mover todos de aquí porque esta minería es ilegal, están destruyendo el ambiente, se están matando ustedes mismos. Pero él no puede decir eso porque no se lo van a permitir los mineros. Hay mucha violencia allí reprimida. Entonces, si para el ejército, que tiene armas, que tiene logística, hoy gracias a Dios tiene un puerto aéreo, tiene flota aérea, porque en la época que yo les estaba hablando ni siquiera eso tenían. Si para el ejército es difícil controlar, imagínense ustedes para el MINE supervisar todo eso. Es un territorio complejo. Pero bueno, Lenny, tú que conoces la materia, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podríamos abordar el análisis y la importancia de esas normativas ambientales que seguimos ignorando? Ok, David, fíjate, a mí me gustaría, para comenzar el análisis, me gustaría que empezáramos por un marco teórico involucrando un poco lo que es la ubicación geográfica e hidrográfica donde está ubicado la mina Buyaloca. Fíjate, aquí hay un gráfico que nosotros hicimos para mostrarte. Esa mina está ubicada en la vertiente izquierda del río La Paragua. Ese río es muy importante porque ese río le llega al río Caroní. Y el río Caroní, por supuesto, es un río muy importante porque es el que alimenta al embalse del Guri, que es donde tenemos la central hidroeléctrica, el Guri. ¿Qué sucede aquí? Aquí suceden muchas variables importantes y esto nos muestra la película de la situación ambiental que ocurre cuando se hacen este tipo de actividades ilegales, como la minería ilegal. Fíjate, aquí está, dijimos que la mina está ubicada en la vertiente izquierda del río La Paragua. Aproximadamente, si medimos la longitud del cauce principal, donde está la mina, hacia la confluencia con el río Caroní, hay aproximadamente 60 kilómetros. Si la medimos de esa confluencia del río Caroní hasta la confluencia del embalse del Guri, hay 43 kilómetros. Eso significa que hay aproximadamente 103 kilómetros de longitud de cauce principal que hay desde esa mina hasta el embalse del Guri. Es relativamente cerca, ¿ok? Y sumamos también de que esa mina está ubicada en la zona baja del río La Paragua. Es decir, lo que nosotros, los especialistas en manejo de cuenca hidrográfica, llamamos el cono de eyección de un río. Entonces, ¿qué significa eso? El proceso que predomina allí es la sedimentación de materiales, las inundaciones y lo que es el desbordamiento de materiales. Entonces, fíjate tú, si nosotros tenemos un embalse tan importante como es el Guri y una hidroeléctrica, ¿qué le estamos nosotros aportando? Sedimento. Entonces, hay una afectación del agua en términos de calidad y cantidad enormemente, que bueno, ya nosotros con esa película ya nos podemos dar cuenta del grado de afectación ambiental que hay allí, que está sucediendo allí, y los problemas socioculturales que nos acarrea aguas abajo, además de la parte de la muerte de estos mineros
tal cual como se sucedió en esa tragedia. Dentro de ese marco teórico, quiero también dejar bastante claro, en líneas generales, qué es una minería ilegal. Pues es aquella que no cumple con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales de ley, o que se realizan en zonas en las que está prohibida. Eso es lo que es, en líneas generales, una minería ilegal. También en ese marco teórico quiero tocar dos cosas importantes que tú lo señalabas al principio. Hay dos entes rectores importantes de base que tenemos que nosotros apoyar y respetar sus lineamientos, tanto de procedimientos administrativos como de permisos. En el ente rector en materia de minería tenemos de manera directa al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Y en el arco minero del Orinoco tenemos a la CBM, que es la Corporación Venezolana de Minería. Eso en materia de minería. En el caso de materia ambiental tenemos al MINEP, que es el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, y vale señalar aquí el MINAGUAS, que es el Ministerio del Poder Popular para las aguas, para la gestión de la atención de las aguas. ¿Por qué? Porque es que, como te mostré en el gráfico, estamos contaminando las aguas, y aguas importantes que son materia prima, imagínate, en este caso de una hidroeléctrica, como es el Guri. Me preocupa ese dato, porque que la mina Buyaloca esté a una distancia tan corta del embalse de Guri, quiere decir que pudimos tener una tragedia de dimensiones épicas, porque el embalse de Guri, imagínense ustedes la importancia de donde sale casi toda la energía eléctrica del país. Sí, David, aunque tú lo dijiste también en el principio, esto de los problemas de minería ilegal no son de ahora, y obviamente el embalse del Guri tiene problemas de sedimentación producto de la producción de sedimentos aguas arriba, no solamente de la minería, de la tala, de la deforestación de árboles, también por minería, por lo que es el aprovechamiento o digamos la madera ilegal, ¿no? En este caso, David, es muy importante tener, y creo, aquí me voy a detener un poco, porque es importante tener en este tipo no solamente la minería ilegal, la minería también legal, lo que son las regulaciones y permisos ambientales. Las actividades mineras son actividades económicas y eso amerita ser regulada, controlada y fiscalizada de acuerdo al basamento jurídico vigente en la nación, ¿verdad? Con el propósito de ¿qué? De prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales y riesgos socionaturales que puedan ocasionarse o que se deriven de la misma. Y por supuesto, para evitar daños irreversibles, como en el caso de esta tragedia de pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, en cuanto a esas regulaciones y permisos ambientales, debemos tomar en cuenta todas esas leyes y todos esos instrumentos de control previo. Voy a mencionar por lo menos no las más importantes, pero sí las más básicas, y de acuerdo a la jerarquía de la pirámide de Kelsen, nosotros podemos empezar. Lo que tenemos que consultar primero, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Sí? Ahí tenemos el artículo 120, el artículo 127 y el artículo 128. El artículo 127 y 128 habla sobre los derechos ambientales. Como estamos en el caso de esta mina, es en el estado de Bolívar, pues tenemos que revisar los artículos que tienen que ver con esta actividad, pero en la Constitución del estado de Bolívar. Y otra ley o otra
norma que tenemos que revisar es el Plan de la Patria Socialista 2019-2025. Digamos que eso en lo que es la parte jerárquica de este tipo de actividades. En materia ambiental, voy a mencionar tres, también muy importantes, que son la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y la Ley Penal del Ambiente. En el caso de la Ley Penal del Ambiente, entre las acciones complementarias de esta ley está el decreto 1257, que es el que habla sobre las normas sobre la evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente. Esto es un instrumento de control previo y por la cual se rigen los trámites de permisos ambientales. Este decreto me dice los lineamientos, tanto el objetivo, el procedimiento, el proceso sancionatorio, lo que es la supervisión ambiental, todo lo que debe ir plasmado para los trámites de permisos ambientales ante el MINER. En materia de minería, claro, en materia ambiental existen otras, como la Ley Forestal de Suelos y Agua, la Ley de Bosque, la Ley de Agua, entre otras, ¿no? En el caso en materia de minería, voy a nombrar dos decretos importantísimos y que debe ir de cajón en la parte de regulaciones y permisos, ¿no? El decreto 2248, eso tiene que ver con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero de Orinoco. Y el decreto 2165, que es el que tiene que ver con el rango, valor y fuerza de la ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Entonces, eso es importante y no podemos hacer caso omiso de estas regulaciones y permisos ambientales. Fíjate, tú has descrito toda una arquitectura jurídica que tiene su razón de ser en el plan de la patria, en la protección del planeta y otras razones que llevaron a esas leyes. Pero tenemos un problema de comprensión. Incluso las minas autorizadas no cumplen con esa normativa. Y ya me vas a hablar de eso porque hay muchos problemas de auditorías ambientales que tienen que cumplirse por orden del MINEC y no están cumpliendo esas auditorías ambientales en este momento. Pero aquí todo esto funciona como un sistema. Por ejemplo, cuando el militar le dice a los mineros quiénes se quieren ir, y obviamente nadie se quiere ir porque quieren sacar su tajada de oro, la fuerza pública, la fuerza de seguridad, llámese el ejército o fuerza armada, no puede de manera sola controlar la minería ilegal y sacar esos mineros de allí. No lo puede hacer por la fuerza y por las buenas no se van a salir. Por la fuerza no lo puede hacer porque entraría en un conflicto mayor. Imagínense esos mineros alzados, violentados contra el ejército. Ahí van a haber más muertos todavía. Porque ya el ejército le ha tocado sacar por la fuerza la minería ilegal y fue un desastre. Son las tragedias de las que les hablé en la época de Víctor Álvarez en la mina, o por lo menos las que yo participé con entes del Estado. Incluso con la Asamblea Nacional que fuimos al Playón en el Alto Caura. Entonces, el ejército no puede solo. Es un territorio que está relacionado con paramilitares, con guerrilla, con delincuencia organizada, con narcotráfico, que son los que tienen el dinero para mantener todos esos pocos campamentos y chuparse todo el oro. Pero la Corporación Venezolana del Oro, la Corporación Venezolana de Minería, tampoco puede sola. No puede tener todo el control de la minería legal y mucho menos de la minería ilegal. Es decir, no hay ministerio, no hay una institución que pueda con ese problema solo. El MINEC menos. Sí, ¿Cómo el MINEC obliga a que esa gente no practique la minería ilegal? Entonces es una realidad que implica la participación de todo el Estado. Todo es un sistema.
ahí está involucrada la parte educativa, la parte cultural, la parte comunicacional. Y como sistema, si hay una debilidad en un área, se cae todo el sistema. Entonces yo planteo, ¿cómo es que el Ministerio de Comunicación no tenga una estrategia de contenidos para bombardear y hacer comprender desde la industria cultural todo el peligro que representa esa minería ilegal a 150 kilómetros del embalse de Guri? Imagínense ustedes. 103 kilómetros. 103 kilómetros del embalse de Guri, que es el que le da energía a todo el país. Sí, a una parte. Si nosotros no entendemos que esa minería ilegal está relacionada con la trata de personas, con la prostitución forzada, con la esclavitud moderna, entonces nosotros no estamos entendiendo el problema educativo, formativo de nuestras zonas mineras. Subestimamos eso también. Entonces el ejército o la Fuerza Armada necesita que haya un esfuerzo social de reeducación de esos mineros, porque esos mineros van a volver a la mina. Si no es en Bulla Loca, es en Bulla 2 o Bulla 3 o Bulla 4. Históricamente ha sido así, y nosotros no estamos entendiendo que un ministerio no puede atender el problema, ni siquiera 3 ministerios. Es un problema estructural del Estado. Por ejemplo, nosotros hablamos que Venezuela tiene una potencialidad enorme con el turismo. Sí. Que vengan a ver a Canaima y vengan a ver al Salto Ángel, pero no se dan cuenta que la minería ilegal está al lado, que la trata de personas, la prostitución forzada, la esclavitud moderna están ahí cerquita, que esa minería ilegal representa problemas sociales, problemas de seguridad. ¿Y quién va a hacer turismo en esa zona? Entonces, el Ministerio del Turismo está totalmente en una burbuja. Yo decía, me lo decía Miriam Gravanti, que fue presidente de la Cámara de Turismo, pero David, mira la fotografía de los pranes que habían encontrado en la zona minera con unos fusiles en primera página, y está en la Gran Sabana, o está en el Callao. Entonces, ¿quién de Europa, por ejemplo, va a decir, ay, voy a hacer turismo donde están los pranes allí? O sea, no hay una comprensión de que todo funciona como un sistema. Entonces cada ministro anda por su lado, o cada estrategia institucional anda aislada una de la otra, porque no se comprende el problema sistémico que hay allí. Por no hablar del ambiente y del comportamiento del agua en el cambio climático en el mundo. Entonces nosotros tenemos aquí todo nublado por una bendita arena del Sahara, y a nosotros, plin, nos parece que eso es como que normal, hasta que caiga nieve aquí a las 12 del mediodía, sin entender qué significa un cambio climático, sin entender qué significa que tengamos una minería ilegal a casi 100 kilómetros del embalse de Guri. Por Dios, si no entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo total, comunicacional, educativo y de formación en toda esa área minera, en toda esa población. Ahora, ¿de dónde salieron esos mineros ilegales? De las sanciones y el bloqueo, de una crisis económica que nosotros no estamos atendiendo de manera integral. ¿Está funcionando la política de emprendimiento para esa gente? ¿Está funcionando la política cultural para esa gente? No. Entonces, si no estamos entendiendo que hay un sector de la población que va a seguir buscando la minería ilegal, incluso la que está buscando la minería legal, entonces no tenemos una política de Estado para atender ese problema, y por eso yo advierto que va a volver a ocurrir una tragedia hasta que no se comprenda. Ahora, la minería legal también está teniendo responsabilidad, porque la minería legal debería ser una vitrina, debería ser un ejemplo del deber ser para que la gente no acude a la minería ilegal. Pero la gente, el minero, cuando ve que el que tiene que cumplir la normativa ambiental tampoco la cumple, pues entonces con más razón se fomenta la minería ilegal. ¿Por qué digo yo que ni siquiera la minería legal está cumpliendo, está jugando kikiriwiki? Entre otras cosas porque el Ministerio de Ambiente, el MINEC,
todo lo que tiene que ver con ecología, no tiene capacidad para tener el control de eso. Que la Corporación Venezolana de Minería tampoco tiene esa robustez, esa capacidad, y además que está en el ojo del huracán, está en la candela. Yo no quisiera estar en los zapatos del general Osorio, porque hay que ver lo difícil que es controlar a los mineros, que es reeducar a los mineros con relación al ambiente o a las normativas legales. Pero también nos ha llegado información de que hay muchas minerías legales que están teniendo problemas con el MINET y se les está exigiendo auditoría ambiental. Eso está creciendo mucho en la zona. Tenemos un problema sistémico. Sí, fíjate tú, también tenemos, y nosotros tenemos ese caso de que la minería legal en el país también tiene problemas con este tipo de no presentar los permisos ambientales o no presentar los planes de supervisión ambiental para por lo menos notificar al ministerio cuál es su cumplimiento ambiental. En el caso de algunas empresas mineras o alianzas estratégicas, como le llaman ahorita, al no cumplir con los permisos ambientales o no haber presentado o no haber notificado al MINET a tiempo sobre un cambio que haya tenido el proyecto de la empresa, pues el MINET les exige una auditoría ambiental muchas veces. ¿Y para qué? ¿Qué es una auditoría ambiental? Pues es un instrumento que sirve para medir el cumplimiento ambiental de esa actividad que ellos están ejecutando en ese momento. Es importante que esas auditorías sean realizadas por expertos en materia ambiental y que estos proyectos de minería son de ámbito nacional, por lo tanto tienen que ser realizadas por lo que son las consultoras ambientales que estén debidamente registradas ante el MINET. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces mandan a hacer esas auditorías con personas que no están acreditadas y bueno, no las hacen bien, o cuando lo presentan al MINET por no ser acreditadas, consultoras acreditadas, pues simplemente no cumplen con ese requisito. Eso es muy importante eso. Pero el caso es cómo una minería que está legal tiene que llegar hasta que el MINET le pida una auditoría ambiental. Algo está pasando, no están cumpliendo con lo que establece la providencia administrativa, que es el permiso que le da el ministerio. En este caso, para zonas mineras, le da dos permisos: la ocupación del territorio, la autorización de ocupación del territorio y la autorización de afectación del recurso natural. Ahora, ¿en qué consiste esa normativa ambiental, esos permisos ambientales? Porque aún cumpliendo con los permisos ambientales estás afectando el ambiente, eso es obvio. Pero, ¿qué es lo mínimo que pide el ministerio como para decir, bueno, por decirlo en una palabra, vas a joder los suelos buscando oro, pero por lo menos jódelo así? Entonces, ¿qué es lo básico en una autorización del MINET para explotar la minería de manera legal? Ok, fíjate tú, yo te hablaba cuando hablaba de las regulaciones y permisos ambientales, y mencioné el decreto 1257, y ese decreto señala bien sobre los lineamientos para poder tramitar los permisos ambientales ante el MINET. En lo mínimo, como dices tú, David, primero tenemos que tener una planificación adecuada del proyecto de minería, ¿sí? Y tanto en materia de minería como en materia ambiental. Y en eso la persona tiene, o el ente, ya sea jurídico o natural, tiene que hacer el estudio de impacto ambiental y sociocultural, que es el estudio ambiental, para poder
En ese estudio, ¿qué te van a decir? Bueno, ahí evalúas en función al proyecto, a lo que es la descripción del proyecto, evalúas los impactos ambientales y socioculturales, y en función a eso tú estableces unas medidas ambientales. Reducir el daño. Obviamente se va a hacer un daño, claro, pero el estudio, la planificación adecuada, tanto en el proyecto de minería como en el estudio ambiental, eso te va a poder por lo menos minimizar o mitigar el daño ambiental que vas a ocasionar. Este circuito que me estás mostrando aquí, lo van a ver en YouTube, estamos grabando el programa para mostrarlo en YouTube, pero explícame ese circuito, es como las etapas de esa normativa ambiental. Fíjate, antes de eso me gustaría presentarte esto. ¿Cuáles son los impactos ambientales y socioculturales que se generan de una minería, tanto legal como ilegal? Bueno, en el componente físico-natural, ¿qué se genera allí? Se genera contaminación de las aguas, contaminación del aire, contaminación y degradación o deterioro de los suelos. En el componente biótico tenemos pérdida de vegetación, producto de la deforestación, pérdida de la flora y fauna, afectación de la flora y fauna, y no solamente la fauna silvestre, también la fauna acuática. Contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y por supuesto contribuye a la crisis climática. Allá yo no hablo de cambio climático porque el cambio ya se dio. Ahora el término más adecuado es la crisis climática que atraviesa el planeta y la humanidad. En el componente sociocultural, pues nosotros uno de los impactos que tenemos en estas actividades, ojo, tanto legales como ilegales. En el componente sociocultural tenemos la afectación de la salud de los trabajadores, de las personas que trabajan allí, y eso ocasiona o causa mortalidad y morbilidad. ¿Por qué? Porque ahí se generan enfermedades respiratorias, paludismo, enfermedades crónicas, renales crónicas, entre otras, ¿no? Otro impacto en el componente social es la ocurrencia de conflictos sociales. Claro. Y parte de lo que estamos viviendo con esta tragedia. Lo que nos denunciaba el fiscal Orlando Alcalá de incremento de trata de personas, Exacto. Esclavitud moderna, Correcto. incluso infecciones de transmisión sexual que se incrementaron en la zona. Eso pasa. Otro, problemas de seguridad e integridad territorial. Otro impacto son los conflictos políticos y geopolíticos y pérdidas económicas. En el caso, como te mostré en la gráfica anterior, ¿qué tenemos aquí? Cuando hablamos de pérdidas económicas, estamos hablando de que podemos tener pérdidas económicas y daños a la infraestructura, como en el caso de la central hidroeléctrica El Guri. ¿Sí? ¿Producto de qué? De la producción de sedimentos, y eso afecta no solamente la producción de sedimentos que llega en el embalse El Guri, sino también que va a haber un impacto en términos de calidad, en términos de calidad del agua y en cantidad. Entonces eso va a afectar a la hidroeléctrica en su funcionamiento. Que tuvimos una sequía que ya nos dio, ya la naturaleza nos dio una advertencia con la sequía, ¿te acuerdas? Sí, y entonces si no tomamos acciones de inmediatas, pues entonces esto se va incrementando y los problemas pueden ser bastante irreversibles. Ahora entramos en materia de las etapas de la permisología ambiental. Aquí en este caso, en esta lámina, hablamos un poco de lo que son las medidas para reducir esos impactos, porque tenemos que presentar el impacto ambiental y sociocultural. Anteriormente se hablaba de estudio de impacto ambiental nada más, y el MINET decide de agregar el término sociocultural, porque sí, las actividades impactan no solamente la parte ambiental, sino también lo que es los aspectos
social y cultural. Otra medida que podemos aplicar acá para reducir esos impactos pueden ser obras de conservación de suelo y manejo de agua de lluvia. Eso no se está haciendo. Considero que si tú no, es que no se está haciendo, en el caso de la minería ilegal no, porque ellos no tienen, no cumplen con todos estos estudios ambientales, por lo tanto no establecen estas medidas. No, la ilegal absolutamente no, pero en la legal tampoco. En la legal, si ellos tienen todo lo que es el estudio de impacto ambiental y sociocultural, pues tienen estas medidas. O otras que pueden también servir. Nosotros en estas actividades pues recomendamos estas, ¿no? Eso va a depender del tipo de actividad y por supuesto si es aprovechamiento primario, si es aprovechamiento secundario, y por supuesto va a depender de la cantidad de hectáreas que tenga el proyecto, ¿no? Eso hay que revisar bastante bien la descripción del proyecto. Otra medida que nosotros proponemos es el plan de manejo de sustancias y desechos peligrosos y no peligrosos. Eso es muy importante que se tenga en un proyecto minero. Los planes de reforestación y los planes de cierre de mina. Eso es importante, es decir, no es voy, aprovecho el material y lo dejo así. Tengo que restaurar ese sitio y hay que presentar un plan de cierre de mina. Una pregunta. Cuando un inversionista va a cumplir estos requerimientos para hacer la minería legal, ese inversionista debería tener un conocimiento mínimo de todos estos aspectos. Te lo pregunto porque aquí se dieron concesiones mineras a gobernaciones. Esta gobernación tiene que tener una mina, y diputados tienen que tener una mina, y la Fuerza Armada tiene que tener una mina. Pero ¿y si un gobernador no tiene conocimiento de nada de eso? Y entonces él va a explotar la mina sin comprender todas estas advertencias, normativas, recomendaciones del MINES, termina explotando la minería y maquillando la auditoría ambiental sobre la marcha, pero que también es un riesgo, porque se supone que si tú vas a invertir en oro, en minería, tú tienes que saber todos estos conceptos, todos estos parámetros, porque una consultora ambiental no es un bombero apaga incendios. No. O sea, después que tú reventaste el mechurro ahí y tumbaste y todo eso, ahora es que tú vas a hacer la auditoría ambiental y tienes años destruyendo el ambiente. Entonces hay una etapa de la minería que tú tienes que tener un conocimiento mínimo, porque ¿cómo le vas a dar tú una mina a alguien que no conoce todos estos temas ambientales? Lo más probable es que en las primeras etapas, en los primeros años, destruya todo eso. Y después la auditoría ambiental o la consultora ambiental funciona más como maquillaje del problema que prevención del problema, porque el impacto siempre va a estar. Sí, así es, David. Pero es que, fíjate, hay muchos inversionistas que desconocen esto. La idea es que ellos conozcan, pero el inversionista, ¿qué le importa? El dinero, la plata. El oro. El oro, en este caso. O el tipo de mineral que esté explotando, ¿no? Porque no solamente es oro, ¿no? Pero él puede contratar a una consultora ambiental para que le maneje todas estas variables ambientales y así él no va a afectar el ambiente por lo menos en esa magnitud, o por lo menos llevar la fiesta en paz con el MINES y así no lo hace perder tiempo. Yo siempre digo, pierdes tiempo y pierdes dinero, porque recordemos, y esto lo quiero insistir bastante, si tú no presentas los permisos ambientales al día o no los tienes al día, llega el MINES y te puede paralizar la obra o el proyecto, y te la puede paralizar en función al daño que tú vayas o el procedimiento que tengas en ese momento. Te puede paralizar la obra, bueno, entre 2 años o hasta más, ¿sí? Entonces, oye, vas a perder dinero, vas a perder tiempo. Mi sugerencia, contratar a una consultora ambiental experta para
que te maneje todos estos estudios ambientales y puedas estar al día, no solamente con la normativa legal vigente, sino también con el ambiente, ¿no? Y contribuir con el ambiente. Porque ¿de qué vale nosotros tener el ambiente enfermo? También nos vamos a enfermar nosotros, ¿no? Claro. No nos va a servir de nada el